Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Kat Yo soy Mina. y juntas somos Shimai Into Animanga World. Y hoy estamos súper emocionadas porque hemos llegado a los 1000 suscriptores. Mil gracias a todos los que nos han apoyado. Este canal nació de nuestra pasión por el anime y por compartir esas historias que a veces no son tan conocidas, pero que realmente nos marcaron. Así que para celebrar hemos preparado algo muy especial y vamos a contarles cuáles son esos 10 animes, 5 míos y 5 de mi hermana, que aunque no sean tan famosos, dejaron una huella enorme en nuestras vidas. No solo queremos compartirlos, sino también invitarlos a descubrir esas joyas escondidas que tal vez no conocían y que a nosotros nos tocaron el corazón. Así que pónganse cómodos, agarren sus snacks favoritos y acompáñenos en este recorrido por esos animes que amamos y que nos inspiraron de formas que nunca olvidaremos. ¿Qué harían si su maestro fuera un ser con poderes sobrehumanos que además les pide que lo asesinen antes de que destruya la Tierra? Suena absurdo, pero también es una de las historias más conmovedoras, intensas y originales del anime. Y estoy hablando nada más y nada menos que Assassination Classroom, basado en el manga de Yusei Matsui, publicado en Weekend Shonen Jump entre el 2012 y el 2016, el cual tuvo alrededor de 21 volúmenes recopilatorios. La adaptación al anime fue producida por el estudio Ledger y se emitió en 2 temporadas, la primera en el 2015 y la segunda en el 2016, dando un total de 47 episodios y una película que cierra la historia. La premisa es algo alocada, como brillante. Un ser con aspecto de pulpo gigante y velocidad Mach 20 ha destruido parte de la luna y anuncia que hará lo mismo con la Tierra en un año. La condición: durante ese año, él será el maestro de un grupo de estudiantes marginados, la clase 3E de la escuela Kunogigaoka, y su tarea será aprender y asesinarlo. Este ser se hace llamar Koro Sensei, y aunque parece un villano caricaturesco, se convierte en uno de los mejores maestros del anime. Con métodos poco ortodoxos y una dedicación total, enseña no solo matemáticas o defensa personal, entre otras materias, sino que también enseña y enseñará valores, autoestima y la importancia de encontrar el propio camino de cada uno de sus alumnos. A lo largo de la historia, la relación entre Koro Sensei y sus alumnos se vuelve profundamente emocional. Los estudiantes pasan de querer matarlo a luchar por comprenderlo y aprender de él. Y ahí es donde este anime da el giro. No se trata solo de una historia de acción y comedia absurda. Es una reflexión sobre el crecimiento personal, el sistema educativo y el poder de la empatía. Cada alumno de la clase 3E tiene su historia, sus inseguridades, sus traumas, y Koro Sensei los ayuda a enfrentar el mundo. No como asesinos, sino como personas completas. Personajes como Nagisa Shiota, que comienza como un chico inseguro, o Karma Akabe, con una inteligencia brillante, pero con problemas de actitud, crecen a través de esta experiencia tan fuera de lo común. Lo que comienza como una comedia con tintes de ciencia ficción, termina siendo una historia profundamente humana y desgarradora. El final de Assassination Classroom es considerado por muchos como uno de los más poderosos y emotivos del anime moderno. Y no solo por lo que ocurre, sino por lo que deja. Una sensación de pérdida, gratitud y sobre todo de aprendizaje. Para mí, Assassination Classroom fue una sorpresa total. La verdad es que esperaba una comedia absurda, pero lo que encontré fue una carta de amor a los maestros, a los alumnos y al potencial humano. Me hizo reír a carcajadas, pero también me hizo llorar. Me dejó frases que nunca voy a olvidar y una admiración tan profunda por ese personaje amarillo, ridículo, que enseñó más que cualquier otro, mi querido Koro Sensei. Assassination Classroom es más que una historia sobre matar a un maestro alienígena. Es un recordatorio de que todos tenemos el potencial de cambiar, crecer y encontrar nuestro propio propósito. Si alguna vez tuviste un maestro que marcó tu vida, si alguna vez sentiste que no pertenecías, este anime puede resonar en ti más de lo que imaginas.
¿Alguna vez viste un anime que, aunque no fuera el más famoso o perfecto, se quedó contigo para siempre? Quiero hablarte de uno de esos casos especiales para mí, Dene Angel. A veces, amar a alguien también significa descubrir quién eres en realidad. Dene Angel es un anime basado en el manga homónimo de Yukiro Sugisaki, producido por el estudio Sebek. Se emitió en Japón entre abril y septiembre de 2003 y tiene un total de 26 episodios. Actualmente se puede ver en la plataforma de Crunchyroll. El manga, por su parte, comenzó a publicarse en 1997 en la revista Monthly Asuka de Kadokawa Shoten. Tuvo varias pausas en su publicación, pero finalmente concluyó el 24 de agosto de 2021 con 20 volúmenes recopilatorios. Actualmente existe una secuela titulada Dene Angel, la cual, como muchos animes y mangas actuales, presenta una nueva generación con los hijos de los protagonistas anteriores. La historia sigue a Daisuke Niwa, un adolescente que, tras ser rechazado por su amor, activa una antigua maldición familiar. Cada vez que experimenta sentimientos románticos se transforma en Dark Musi, un ladrón fantasma con voluntad propia, cuya misión es robar artefactos mágicos. Mientras Daisuke lidia con su doble identidad, se ve envuelto en un enredo amoroso con las hermanas Risa y Riku Harada, y enfrenta a Satoshi Hiwatari, un rival marcado por su propio alter ego, Grat, el opuesto de Dark. La serie aborda temas muy profundos para una historia que parece romántica y sobrenatural. La dualidad entre luz y oscuridad, el peso de la herencia, el amor auténtico y el deseo de ser aceptado tal como uno es. Dene Angel no será un gran anime según la crítica, pero para mí fue el primero que me hizo sentir que el anime podía ser algo más que entretenimiento. Lo conocí gracias a la revista Conexión Manga, una joya de los 2000 en México, la cual algunos recordarán como nuestra puerta de entrada a Japón cuando Internet no lo era todo. Ver las primeras imágenes de Dark y leer esa premisa de transformarse por amor fue suficiente para que quisiera saberlo todo. Busqué el anime como pude y cuando finalmente lo vi, me atrapó como pocos. Recuerdo verlo una y otra vez durante las vacaciones de diciembre como una especie de tradición personal, disfrutando de cada giro de la historia, cada canción y cada momento entre Daisuke y Riku. Pero más allá de eso, fue el primer anime que me hizo querer ir más allá. Investigué sobre el autor, leí el manga, compré tomos en físico e incluso pasaba mucho tiempo escuchando su música. Dene Angel no es solo acción y romance juvenil. Es una historia sobre el paso de la niñez a la adolescencia, sobre las máscaras que usamos y sobre cómo, a veces, encontrar a alguien más es también encontrarte a ti mismo. Con Dene Angel descubrí lo que significa conectarse emocionalmente con una historia. Me enseñó que una historia, aunque no sea perfecta, puede quedarse contigo durante años y recordarte quién eras cuando lo viste por primera vez. Antes de que existieran los mechas ultramodernos, antes de Evangelion, Gurren Lagann o Gundam, hubo un robot que lo empezó todo. Un coloso de acero piloteado por un adolescente furioso. Un símbolo de justicia que marcó la infancia de generaciones. Su nombre, Mazinger Z. Creado por el legendario Go Nagai, emitido por primera vez en Japón en el año de 1972, con un total de 92 episodios, fue producido por Toei Animation y su manga se publicó en la revista Weekly Shonen Jump. Pero más allá de esas cifras, Mazinger fue un antes y un después en la historia del anime. El primer robot gigante piloteado desde adentro, y eso cambió todo. La historia sigue a Koji Kabuto, un joven impulsivo que hereda de su abuelo, el profesor Yuzo Kabuto, una creación revolucionaria, Mazinger Z, un robot hecho de un metal casi indestructible, Japanium. Su misión, enfrentar al siniestro Dr. Hell, un villano decidido a conquistar el mundo con su ejército de bestias mecánicas. Con la ayuda de la piloto Sayaka Yumi y el científico Dr. Yumi, Koji se convierte en el único capaz de frenar las amenazas que se ciernen sobre la humanidad. Pero Mazinger no es solo una máquina. Es un arma que puede ser usada para el bien o para el mal. Y esa dualidad está en el corazón de la serie. Go Nagai no solo creó un robot espectacular, creó un concepto. El poder absoluto, en manos de un adolescente con rabia y dolor. Mazinger Z no es automático. Este depende de las emociones humanas, y eso lo hace más peligroso y más humano. La serie nos habla del sacrificio, de la responsabilidad de portar un poder inmenso
y del peso de luchar cuando aún no estás listo para ser un héroe. Mazinger Z abrió el camino a toda una generación de animes de mechas. Sin él, no existiría Voltron, Evangelion, Code Geass o Gundam como los conocemos. Inspiró remakes, películas, OVAs y hasta una secuela directa, Great Mazinger. En el año 2018 se estrenó Mazinger Z Infinity, una película que rinde homenaje al legado del original y plantea una pregunta poderosa. ¿Qué clase de futuro construyes cuando tienes el poder de un dios? Para mí ver Mazinger Z no era solo la serie de robots. Era recordar la primera vez que vimos a un héroe dentro de una máquina gritar ¡puños fuera! Frente al televisor. Sentir que con justicia, valor y acero podíamos defender al mundo. Koji no era perfecto, era terco e impulsivo, pero aprendió a luchar por algo más grande que él mismo. Y eso fue lo que nos enseñó, que todos llevamos un Mazinger dentro, esperando el momento de despertar. Mazinger realmente no fue solo un anime, fue un fenómeno, un legado que aún vibra en el corazón de quienes crecieron con él, y una obra que definió lo que significa ser un verdadero piloto. Si alguna vez soñaste con subirte a un robot gigante para proteger a quienes amas, entonces también Mazinger será parte de ti. Hay historias que no gritan por ser escuchadas, solo susurran al alma de quien esté listo para sentirlas. Haibane Renmei es una de ellas. Fue creada por Yoshitori Abe, también autor de Ser Experimental Blame y Technology. El estudio encargado fue Radix y cuenta con solo 13 episodios, lo que lo hace breve pero profundamente significativo. La serie se basa en un doujinshi que Abe desarrolló originalmente con ilustraciones en blanco y negro. La dirección estuvo a cargo de Tomokazu Tokoro y la música fue compuesta por Ko Otani, conocido también por su trabajo en Shadow of the Colossus. La historia inicia con una joven que cae del cielo, en un sueño. Al despertar, nace en un mundo rodeado de mundos, sin memoria de su vida anterior. Es recibida por otras jóvenes con alas grises y aurora. Le dan un nuevo nombre, Raka. Todas ellas son Haibane, seres que no son exactamente humanos, pero tampoco ángeles. Viven en un lugar llamado Kie, una ciudad aislada, contenida por altos muros que nadie puede cruzar. Trabajan, conviven y esperan por algo. Los personajes no tienen apellidos ni pasados, se llaman por nombres dados según sus sueños de nacimiento. Entre ellos destacan Raka, la recién llegada, amable y curiosa, pero profundamente marcada por la soledad. Reki, una Haibane mayor que se convierte en su guía y en el corazón del drama, carga con un pasado borroso y una lucha interna que representa la culpa, el abandono y el deseo de redención. No podemos olvidar a Ku, Nemu, Hikari y Kana, las otras Haibane del grupo, cada una aportando su propia luz, humor y ternura a la historia. A través de la rutina diaria, el paso del tiempo y los silencios entre diálogos, la serie va construyendo un mundo que se siente más espiritual que literal. Aquí, el drama no es externo, está en el alma. No es una historia de grandes batallas ni revelaciones. A lo largo de los episodios, vemos cómo cada personaje carga con algo que no puede soltar. Muchos han intentado interpretar esta historia como una alegoría del purgatorio, la depresión o el suicidio, y aunque esas lecturas pueden ser válidas, la serie nunca lo explica. Prefiere sugerir que habla del perdón, del dejar ir, del no poder recordar pero tener que seguir adelante, de cargar con cicatrices visibles o no. Los muros que rodean Glie pueden ser físicos, pero también representan las fronteras mentales que todos cargamos cuando nos sentimos atrapados. Y en el centro de todo está la pregunta: ¿cómo se encuentra la redención cuando ni siquiera recuerdas qué necesitas perdonar? A veces uno no busca un anime en particular, simplemente lo encuentra. Eso me pasó con Haibane Renmei. Llegó en un momento donde no estaba buscando acción y romance, ni ciencia ficción, solo algo distinto. Y lo fue. Después del primer episodio, supe que no era un anime cualquiera. Conforme avanzaban los episodios, me di cuenta de que no lo veía como cualquier otro anime. Lo sentía más cercano, más real incluso en su rareza. No necesitaba giros de trama o acción constante. Su fuerza estaba en el ambiente, en los silencios, en esas emociones difíciles de nombrar. Me hizo detenerme y pensar, no en la historia como tal, sino en lo que refleja. El dolor, la culpa, la esperanza y esa necesidad de encontrar un lugar al que pertenecer. Fue una experiencia completamente diferente a lo que estaba acostumbrada y por eso se quedó conmigo.
Porque Haibane Renmei no se trata solo de lo que ves, sino de lo que te dejan sintiendo mucho tiempo después. Es breve, pero deja una huella larga. No todos conectarán con ella y está bien. Pero si tú alguna vez te has sentido perdido, cargando algo que no puedes nombrar, este anime puede tocarte más de lo que esperas. E incluso puedes llegar a considerarlo una joya escondida. Para mí fue más que una serie, fue una pausa necesaria en medio del ruido, un recordatorio de que a veces incluso las historias más pequeñas pueden tocarte muy profundamente. ¿Qué harías si supieras que vas a vivir cientos de años, mientras que las personas que amas solo estarán contigo por un instante? Maquia When the Promised Flowers Blooms no es solo una película animada, es sin duda alguna una carta de amor, pérdida y maternidad. Una historia que te romperá el corazón, pero te dejará con una flor floreciendo dentro de él. Maquia When the Promised Flowers Blooms es una película animada, dirigida y escrita por Mari Okada, también conocida por explorar las emociones humanas más profundas. Esta película se estrenó en el 2018 y fue el debut de esta directora, quien ya era reconocida como guionista en animes como Anohana y The Anthem of the Heart, la animación encargada por el estudio PF Works y la música de Kenji Kawai, que sin duda alguna hace que cada escena tenga una tristeza luminosa. Maquia es una joven del pueblo de Lorp, una raza de seres de apariencia humana que viven siglos, tejiendo telas sagradas conocidas como el Ibión, que guardan la historia de su gente. Los Lorp viven aislados del mundo, hasta que un día su santuario es atacado por el reino de Mesarte, que busca aprovechar su longevidad para mantener su poder. Maquia logra escapar y en medio de su huida encuentra un bebé humano llorando entre los brazos muertos de su madre. Sin saber nada del mundo ni de la maternidad, Maquia decide criarlo. Es así como comienza la historia de una madre que no envejece y un hijo que sí. Maquia no es una historia de batallas épicas ni destinos heroicos. Es una historia sobre el paso del tiempo, sobre la maternidad como elección, no por sangre, sobre lo que significa amar sabiendo que ese amor tiene fecha de caducidad. Maquia cría a Ariel desde su niñez hasta su vida adulta, y mientras él cambia, crece, se enamora, se aleja, ella permanece siempre joven, siempre sola. Cada escena entre ellos está cargada de ternura, frustración, pero un amor tan silencioso que va madurando en cada estación que pasa. El conflicto más desgarrador no es externo, es el reloj que no se detiene para uno y que nunca se mueve para el otro. Maquia ve cómo las personas que ama envejecen, se marchitan, desaparecen, mientras ella sigue caminando por un mundo que ya no le pertenece. Pero lo más hermoso y doloroso de esta historia es que nunca se arrepiente, porque aunque sabe que perderá, elige amar de todos modos. Maquia me hizo llorar como pocas películas lo han hecho, no por lo trágico, sino por lo humano. Esa forma en que habla de la maternidad, de la soledad que implica amar a alguien que un día sabes que se irá, de lo duro que es dejar partir a quienes cuidamos con toda el alma, es simplemente devastadora y hermosa al mismo tiempo. No eres mi hijo porque naciste de mí, eres mi hijo porque decidí amarte. Maquia When the Promised Flowers Blooms es una película sobre el dolor, pero también sobre la belleza de haber compartido una vida, aunque fuera breve. Si alguna vez has amado sabiendo que iba a doler, si alguna vez te costó dejar ir, esta historia te entenderá. ¿Qué harías si salvar una vida significara desatar una tragedia? Monster no se trata solo de un asesino serial. Es una historia sobre decisiones, moralidad, identidad y lo que realmente significa ser humano. Monster es un manga escrito y dibujado por Naoki Urasawa, serializado entre 1994 y 2001 en la revista Big Comic original. Este anime mezcla thriller, drama, misterio y una fuerte carga filosófica con una narrativa densa, pausada y precisa. No es una serie fácil, pero es de estas que dejan huella. A diferencia de muchas series, Monster mantiene una estética sobria, realista y con una narrativa densa, casi literaria.
No hay fanservice, no hay poderes especiales, solo personas con todo lo bueno y lo terrible que eso implica. La historia sigue a Kenzo Tenma, un brillante cirujano japonés que trabaja en Alemania. Un día, desobedece órdenes y elige salvar la vida de un niño que había recibido un disparo en la cabeza en lugar de un político influyente. Lo que parecía una acción correcta, pronto se convierte en el comienzo de una pesadilla. Johan no es un niño cualquiera, es un monstruo, literal y simbólicamente. Años después, Johan resurge como un carismático y perturbador asesino en serie, dejando un rastro de muerte, manipulación y vacío existencial. Tenma, cargando con la culpa de haberle salvado la vida, comienza una travesía desesperada para detenerlo, no solo por justicia, sino para redimirse. Y Tenma se enfrenta a una pregunta imposible. ¿Es responsable del monstruo que salvó? Monster nos arrastra por una Europa sombría, en una persecución que no solo es física, sino moral y existencial. Cada capítulo pone a prueba nuestros juicios. ¿Hay redención? ¿Puede alguien hacer malo? ¿Hasta dónde llega nuestra culpa? Monster no te da respuestas fáciles. Habla del bien y el mal, pero también de la responsabilidad, la libertad, la infancia y el trauma. Johan es, en muchos sentidos, un espejo. Lo que vemos en él depende de lo que no queremos ver en nosotros mismos. La obra nos pregunta constantemente, ¿qué harías si tu mayor acto de bondad terminara siendo el origen de una pesadilla? Cada episodio te deja algo, una frase inquietante, una historia trágica, un rostro que no olvidas. De todos los animes que he visto, Monster es uno de los que más me han marcado. Sin exagerar, las experiencias más intensas que he tenido con un anime. Es lento, sí, exige paciencia y atención, pero la recompensa es enorme. No es una serie que se vea de fondo ni una historia que olvidas al terminar el último episodio. Desde el primer capítulo me atrapó la atmósfera, sombría, realista, sin exageraciones. No hay fanservice, no hay peleas espectaculares, no hay magia, solo decisiones humanas y consecuencias devastadoras. Cada episodio me dejaba con la sensación de que estaba presenciando algo serio, como una novela policíaca que te empuja a cuestionar la moral de todos sus personajes. Lo que más me impactó fue cómo la serie construye su tensión sin necesidad de sobresaltos. Hay episodios que se sienten como una conversación tranquila, pero la tensión está ahí, flotando, escondida en cada palabra. Y eso solo lo logra un anime que entiende a la perfección cómo manejar el suspenso. El ritmo puede parecer lento para quien busca acción inmediata, pero en Monster, cada escena suma, cada encuentro importa, y eso se siente. El viaje de Tenma me mantuvo enganchada no solo por lo que hacía, sino por lo que representaba. Un hombre que intentaba mantener su humanidad en un mundo donde todo parece perderse. Al terminarlo, no sentí el típico vacío post-anime, sentí respeto. Como si acabara de cerrar un libro que no volveré a leer pronto, pero que se quedará conmigo durante años. Monster no solo es uno de los mejores animes que he visto, es también uno de los más humanos, crudos y necesarios. Si buscas una historia densa, profunda, que no te trate como espectador pasivo, Monster es para ti. No solo un thriller, es una experiencia, un viaje incómodo, pero necesario. ¿Qué pasa cuando una historia sobre demonios y exorcistas termina siendo una de las tragedias más conmovedoras del anime? Chrono Crusade es uno de esos y mucho más. Un anime que sin duda alguna romperá tu corazón, pero que también deja una lección inolvidable sobre el tiempo, la fe, el amor y el sacrificio. Basado en el manga de Daisuke Moriyama, publicado entre 1998 y 2004 en la revista de Monthly Dragon Age, tuvo alrededor de 8 volúmenes y una adaptación al anime producida por el estudio Gonzo, que se emitió entre el 2003 y el 2004 con 24 episodios en total. Aunque comparten personajes y premisas, he de decir que el manga y el anime tienen diferencias notables, especialmente hacia el final, pero ambos comparten un núcleo temático que los hace inolvidables. La historia se ambienta en Estados Unidos en la época de los 20, jazz, prohibición y guerra espiritual. Rosette Christopher es un exorcista de la Orden de la Magdalena, una organización religiosa que combate fuerzas demoníacas. Pero Rosette no es una heroína común. Tiene un contrato con Crono, un demonio que, en lugar de ser un enemigo, es su mayor aliado. Cada vez que Crono usa sus poderes, consume el tiempo de vida de Rosette, y ella lo sabe. Este no es solo un anime de acción sobrenatural. Es la historia de dos seres unidos por el dolor, la culpa y el deseo de redención. Rosette busca a su hermano Joshua,
secuestrado por Aion, un demonio que quiere rebelarse contra el cielo. Crono, por su parte, fue parte de ese pasado oscuro, pero ahora vive atormentado por lo que hizo. La relación entre Rosette y Cronos se convierte en el eje emocional de la historia. Es amor, es dependencia, es sacrificio. Y el reloj que Rosette lleva colgando en el cuello no solo marca su tiempo restante, marca el ritmo de una tragedia inevitable. El anime trata sobre el paso del tiempo, la desesperación por recuperar lo perdido y la belleza de vivir con intensidad, aunque el final esté cerca. Rosette no teme morir joven, teme no hacer lo suficiente con el tiempo que tiene. ¿Y Crono? Él solo quiere protegerla, aunque eso lo destruya por dentro. No me importa cuánto tiempo me quede, mientras pueda estar contigo. El anime y el manga comparten la misma base, pero el manga tiene un enfoque más profundo en el desarrollo de personajes y los aspectos filosóficos. Al final del manga, en particular, es mucho más devastador y simbólico, mientras que el del anime toma un rumbo ligeramente distinto, más rápido y directo. Ambos finales tienen un mismo mensaje. La vida es breve, pero el amor y el sacrificio lo hacen valer. Chrono Crusade para mí fue uno de los pilares, y no estaba preparada para sentir tanto. Fue una historia que me marcó profundamente. Rosette para mí no era la típica protagonista, era ruidosa, impulsiva y valiente hasta el final. Y Crono, ese demonio que no podía perdonarse a sí mismo. Me enseñó que a veces el amor más puro nace del dolor más profundo. No es un anime perfecto, sin duda alguna, pero en su imperfección encontré algo real. Una historia que, como un reloj se detiene, sabe cuándo decir adiós y lo hace con lágrimas, no con palabras. En medio del fuego cruzado del espacio, fue la música la que salvó a la humanidad. Así podemos resumir la esencia de Macross, también conocido en muchos países de habla hispana como Robotech. Una historia donde guerra, amor, ciencia ficción y canciones inolvidables se unen para formar una saga que dejó huella en generaciones enteras de fans. La historia comienza con Super Dimensional Fortress Macross, una serie de 1982 creada por Studio Nue y dirigida por Noboru Ishiuro, con diseños de mechas del legendario Shoji Kawamori. En 1985, Harmony Gold adaptó y fusionó Macross con otras dos series, Southern Cross y Mospeada, para crear Robotech, la versión occidental que llegó a toda Latinoamérica. Muchos de nosotros conocimos la historia con esta versión doblada en México, que se volvió un fenómeno en la televisión abierta. Todo comienza cuando una misteriosa nave alienígena, la CDF-1 Macross, cae en la Tierra. Al reconstruirla, la humanidad se prepara para un futuro incierto y no pasa mucho antes de que ese futuro llegue. Una raza de gigantes guerreros, los Entraedi, aparecen buscando recuperar la tecnología que consideran suya. La guerra estalla, pero lo que realmente mueve esta historia no son solo los combates ni los mechas que se transforman en aviones, sino las personas atrapadas en el conflicto. Entre ellos, el joven piloto Hikaru Ichijou, conocido como Rick Hunter en Latinoamérica, un civil impulsivo que termina enrolado por accidente. Su evolución, de novato a líder, se vuelve el eje emocional de la serie. Junto a él, dos figuras femeninas muy distintas definen el otro gran eje del relato, Lin Min-mei, una chica dulce que sueña con ser cantante. En medio del caos, su voz se convierte en un símbolo de esperanza capaz incluso de alterar la voluntad de los Entraedi. Misa Hayase o Lisa Hayes. Lisa Hayes, una oficial seria, comprometida con su deber, que oculta emociones profundas bajo su disciplina militar. Este triángulo amoroso se desarrolla con delicadeza, dejando momentos inolvidables. La relación entre Hikaru y Misa evoluciona con naturalidad poco común en el anime de la época, mientras Min-mei representa los dilemas de la juventud y la fama. Su historia no solo es inesperada, sino profundamente simbólica. El amor puede ser más fuerte que el adoctrinamiento y la guerra. Y por el otro lado, están los Entraedi, una raza diseñada solo para pelear. Desconocen el amor, la música, el arte, y enfrentarse a esas emociones humanas es más devastador para ellos que cualquier arma. La verdadera victoria de la humanidad no viene de sus misiles, sino de su cultura, de sus sentimientos. Recuerdo ver Robotech en la televisión abierta,
sin saber de todo lo que estaba enfrente a una adaptación de una saga mucho más grande. Para mí en ese entonces solo era una serie más en la programación, pero desde el primer momento noté que algo fue diferente. Había acción, sí. Los aviones que se transformaban eran increíbles, como sacados de un sueño futurista. Las batallas espaciales eran emocionantes, llenas de tensión. Pero lo que realmente me atrapó fue la música que sonaba justo en el momento preciso, los triángulos amorosos cargados de emociones reales, el sacrificio de los personajes, sus decisiones difíciles. No era una historia simple, no era solo buenos contra malos, había matices, había consecuencias. Ver cómo Hikaru se debatía entre el deber y sus sentimientos, cómo Lisa se escondía de su autoridad, o cómo Min-Mei buscaba su lugar en medio del caos. Todo eso, sin darme cuenta, se quedó en mi memoria. Me atraparon los mechas, claro, pero me quedé por los personajes, por esta mezcla única de amor, responsabilidad y dolor. Por este mensaje silencioso de que incluso en medio de una guerra hay espacios para sentir, para equivocarse, para amar. Y lo más importante vino después, cuando dejé el anime por un tiempo, por los estudios y la vida en general, fue Macross Frontier el que me trajo de vuelta. Sus guiños a la serie clásica, sus canciones, su aire de homenaje pero con espíritu moderno, fue reencontrarse con un viejo amigo. Con personajes nuevos, canciones inolvidables y esa mezcla única de ciencia ficción y humanidad que solo Macross sabe hacer, me recordó por qué amaba el anime en primer lugar. No solo fue nostalgia, fue renovación. Macross me recordó que las historias que nos marcan no se van, solo esperan el momento correcto para regresar y decirnos, sigue soñando, sigue volando. Macross y Robotech para muchos de nosotros es más que una historia de guerra espacial, es un canto de esperanza, un homenaje al poder del arte y una prueba de que incluso en medio del combate, la música puede ser el arma más poderosa, porque a veces un solo verso puede detener una guerra y una historia puede acompañarte toda la vida. Si aún no has visto Macross o Robotech, tal vez es hora de descubrir por qué esta historia ha volado alto durante más de 40 años. ¿Dónde termina el cuerpo y empieza la conciencia? ¿Eres tú el que está viendo esto o solo un eco de ti dentro de la red? En 1998, un anime nos hizo esta pregunta y muchas más. Y todavía seguimos buscando la respuesta. Su nombre, Lane, o también conocido como Serial Experiments Lane, dirigida por Ryota Nakamura y escrita por Chiaki Konaka y con un diseño visual de Yoshitoshi Abe, consta de 13 episodios, emitida en 1998, justo en el amanecer de la era digital moderna, producida por Trouble Stave y distribuida por Pioneer. Es uno de esos animes que no se ven, sino que se viven. La historia comienza con una chica de 14 años llamada Lane Iwakura, callada, tímida y aislada, hasta que una compañera de clases se suicida y días después envía un correo desde el más allá. Lane empieza a adentrarse en el Wired, una especie de internet aumentado, donde las líneas entre lo real y lo virtual se diluyen. Cuanto más se conecta, más cambia su percepción, más fragmentada se vuelve su identidad y más empieza a preguntarse, ¿quién es Lane? ¿Quién soy yo? ¿Y qué pasa si mi yo real está en otro lado? Serial Experiments Lane no es fácil de entender y no está hecha para que lo sea. Su estructura es fragmentaria, su ritmo lento, su narrativa circular, pero todo eso es intencional. Lane no es solo un adolescente, es un símbolo del yo digital, del inconsciente colectivo, del alma perdida en un mundo que ya no distingue entre la realidad y la red. El anime explora temas como la disociación entre el cuerpo y la mente, el poder de la tecnología para reconfigurar la identidad, la soledad en la era conectada y la aterradora idea de que tal vez la realidad nunca fue estable en primer lugar. La ambientalización sonora de Lane es un personaje en sí mismo. Silencios densos, zumbidos eléctricos, canciones melancólicas como Duvet de Boa, todo nos arrastra a ese espacio entre lo humano y lo digital, entre lo consciente y lo descompuesto, en un mundo que siente más de lo que explica, que desconcierta más de lo que aclara. Ver Lane no es placentero.
Es como mirarte al espejo a oscuras y no estar seguro de que el reflejo seas tú. Yo vi Lane y la verdad es que no entendí nada a la primera, pero sentí todo. Y eso creo que es lo que más importa. Lane no busca darte respuestas, busca que tú empieces a hacer las preguntas. Y si te dejas llevar, puedes tocar partes de ti que ni siquiera sabías que estaban ahí. Serial Experiments Lane, sin duda alguna, fue una serie adelantada a su tiempo. Hoy vivimos en un mundo donde todos estamos conectados, pero más solos que nunca. Y tal vez por eso Lane sigue hablando. A quienes sienten que no pertenecen, a quienes se preguntan si son reales y a quienes desean, aunque sea en silencio, que alguien dentro de la red les diga: tú no estás solo. No todos los viajes comienzan con un mapa. Algunos comienzan con una decisión que cambia tu vida. Hay historias que te hacen reír, otras que te hacen llorar, pero unas pocas te empujan. Te inspiran a dar ese paso que llevas años postergando. Hoy hablamos de una de ellas, una serie sobre la amistad, el crecimiento personal y la valentía de lanzarte a lo desconocido. Sora Yorimoto Shibasho, también conocido como A Place Further Than the Universe. La historia sigue a Mari Tamaki, una chica de preparatoria que siente que su juventud está pasando frente a sus ojos sin hacer nada memorable. Un día conoce a Shirase, una compañera determinada a viajar a la Antártida para buscar a su madre desaparecida, quien era científica en una expedición. Junto a ella se unen otras dos chicas, Hinata, enérgica y extrovertida, que abandonó la escuela para buscar algo propio, y Yuzuki, una actriz infantil que anhela tener una amistad verdadera. Las cuatro, cada una con sus heridas, miedos y sueños, deciden embarcarse juntas en un viaje que parece imposible, llegar a la Antártida, siendo solo adolescentes. Pero el viaje más importante no es el geográfico, es el viaje emocional que atraviesan mientras dejan atrás la inseguridad, enfrentan sus emociones y descubren el valor de confiar, perder y crecer. Este anime fue producido por Madhouse, el mismo estudio detrás de clásicos como Death Note y One Punch Man. Pero aquí el enfoque es otro, animación limpia, expresiva, con fondos deslumbrantes y una paleta que transmite calidez incluso en los paisajes helados. La dirección de Atsuko Ishizuka es elegante y precisa, cada plano tiene intención. No hay escenas de relleno, solo momentos sinceros que construyen a cada una de las protagonistas. Este no es solo un anime sobre llegar a la Antártida, es sobre tener el coraje de salir de tu zona de confort, sobre encontrar personas con las que puedas ser tú mismo, sobre cómo el viaje, más que el destino, es lo que realmente importa. Habla de pérdida, de miedo, de expectativas familiares y también de alegría, descubrimiento y apoyo mutuo. Es sobre la amistad que no es forzada, sino forjada con experiencias compartidas, sobre el duelo, la valentía, la risa nerviosa antes de dar un paso importante, y también sobre el derecho a equivocarse y a volver a intentar. Ver Sora Yorimoto Shibasho llegó para mí en un momento muy especial, justo cuando dudaba si debía hacer ese viaje que tanto había soñado y por el que llevaba años trabajando, ir a Japón. Estaba entre la emoción y el miedo, las dudas, los y si no me dejaban en paz, y si no era el momento, y si algo salía mal, y si me estaba equivocando. Entonces encontré esta serie, y fue como si hablara directamente conmigo. Me recordó que las decisiones importantes nunca se toman sin miedo, se toman a pesar de él, y que si esperas siempre el momento perfecto, quizás nunca llegue. Me vi reflejada en Mari, con esa sensación de necesito hacer algo antes de que se me escape el tiempo, en Shirase, con ese impulso terco de llegar a un destino que parecía imposible. Y en todas ellas, ese miedo al cambio, pero también ese deseo profundo de vivir algo real. Me recordó que a veces lo más valiente no es alcanzar una meta, sino decidir dar el primer paso. Gracias a Sora Yorimoto Shibasho, tomé la decisión, hice ese viaje, crucé el mundo y sí, hubo nervios, hubo dudas, pero también descubrí una versión de mí que no habría conocido si me hubiera quedado quieta. Esta serie no solo me gustó, me ayudó, y por eso siempre tendrá un lugar especial en mi vida. Sora Yorimoto Shibasho no será el anime más popular ni el más ruidoso, pero para mí es uno de los más importantes, porque a veces lo único que necesitas para cambiar tu vida es un pequeño empujón, y esta serie es justo eso. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por estos 10 animes poco conocidos que nos marcaron y que esperamos también puedan tocar su corazón de alguna forma. De verdad, gracias por acompañarnos en este momento tan especial.
1000 suscriptores no son cualquier cosa para nosotras, y todo es gracias a ustedes. Nos encantaría seguir creciendo con ustedes, así que no olviden dejarnos en los comentarios qué anime poco conocidos los han marcado a ustedes, o si quieren que analicemos alguno en específico. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que viene. Tenemos muchas sorpresas preparadas. Nos vemos en el próximo video y sigamos compartiendo este amor por el anime que nos une. Gracias, gracias, gracias.